Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Luis Daniel de Santiago Manzano. Soy familiólogo de profesión y actualmente docente en el plantel de Liebres y de Tlajomulco de la materia de taller de formación integral, además de ser tutor de algunos chicos y chicas. Pues bien, darles la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula de Formándonos en Casa. El día de hoy me tocará compartir con ustedes un tema que me gusta, ¿no? Y está titulado Cómo crear un clima agradable en el hogar. Y parte de la formación que yo tengo pues sí tiene que ver mucho con la dinámica que surge en familia. Antes de comenzar con algunas estrategias que elegí para compartir con ustedes, me gustaría que nos demos la oportunidad de observar en qué sociedad estamos viviendo. ¿Es una sociedad en la que nosotros nos sentimos seguros? ¿Es una sociedad en la que nuestros hijos e hijas pueden ir a divertirse sin tener con el Jesús en la boca a papá y a mamá? Es un entorno en el que nuestros dirigentes, o sea, nuestros políticos, se ponen la camisa del partido, pero más que del partido se ponen la camiseta del país y realmente favorecen dentro de cada uno de sus puestos el crecimiento de una sociedad más integrada y que favorezca un crecimiento sano de la misma sociedad. Pues bien, posiblemente la mayoría de sus respuestas tiene este carácter de negativo o la podemos poner en rojito. Y sin alejarnos de esa realidad, quiero que también dejemos de hacernos las víctimas, en el buen sentido de la palabra, y nos hagamos responsables. Es decir, tomemos como partida de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene al encontrar un contexto posiblemente violento, posiblemente lleno de inseguridad, lleno de pobreza, de desempleo, etcétera, etcétera. Y veamos qué es lo que hemos venido formando. ¿A qué me refiero cuando digo que hemos venido formando? Recordemos que la familia es este núcleo, el núcleo principal y primero en el que se le va a ir dando forma a la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros observamos una sociedad llena de carencias, observamos una sociedad en la que los valores se han ido dejando de utilizar y hemos puesto en práctica unos antivalores y ya los estamos normalizando, quiere decir que parte de la formación que se está recibiendo en casa no está siendo la más adecuada. Ese puede ser uno de los elementos, pero también otro de los elementos muy necesarios en la actualidad es que también ambas figuras principales de un núcleo familiar tienen que salir de su hogar para poder conseguir el sustento y sacar adelante a sus hijos. Me refiero a que papá y mamá tienen que salir a conseguir trabajo y en ese conseguir trabajo pues sí, entre el cansancio, entre las mismas presiones de las actividades laborales, entre que también quieren desarrollar su vida personal, etcétera, etcétera, se va perdiendo un poquito el desarrollo de los hijos. Habrá otros familiares o habrá otros papás que también dedican tiempo, aun cuando vengan muy cansados, a estar con sus hijos, a tratar de escucharlos, etcétera, etcétera. Las estrategias que propongo son posiblemente son las más universales, pero son de manera personal lo considero las que mejor efecto pueden comenzar a surgir en cada uno de nuestros hogares y que además pueden considerarse como estrategias que se pueden aplicar de manera cotidiana y que pueden ir de manera gradual ir perfeccionándose. Entonces las elegí con esa finalidad de que descubramos qué es lo que sí estamos poniendo en práctica en casa, de qué manera lo estamos poniendo en práctica y para qué mejorarla en caso de que sea necesario. Creo que es necesario en todo momento seguir mejorando, pero también sé que en muchos hogares se han propuesto obtener conocimiento para poder poner en práctica con sus hijos y ayudar a tener ciudadanos que favorezcan esto que decía antes, ¿no? Una sociedad más integrada, una sociedad ciertamente más llena de un amor puro, un amor de entrega y finalmente pues tener ciudadanos exitosos que ayuden a otros
mismos ciudadanos a también conseguir el éxito. ¿Ok? Entonces comencemos con la primera de las estrategias. Esta es la que vamos a escuchar de manera frecuente y es favorecer la comunicación. Entendamos que la comunicación es bilateral, pero tiene otra característica fundamental y la hemos escuchado en distintas frases. La más frecuente es esta que nosotros posiblemente nos han dicho y hemos leído o también nosotros hemos replicado. Y dice que nosotros tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Esto se convierte fundamental a la hora de querer tener un hogar agradable. Porque recordemos, si observamos a los hogares que tenemos cerca, es decir, a nuestros vecinos, cada núcleo de familia, aun cuando está compuesto también por papá, mamá y los hijos, tienen una manera de resolver y de ver el mundo. Entonces, la comunicación se vuelve fundamental precisamente por eso. Aun cuando papá y mamá tengan unas ideas, cada uno de sus hijos va a aprender a interpretar el mundo a su modo, sin quitarle características y valores que se promueven y que se fomentan en el núcleo de familia, pero él también o ella también irán adoptando los que consideran más pertinentes para desarrollar y desenvolverse en su propia vida. También hay que mantener mucho ojo en aquellos antivalores que se pueden adoptar y que papá y mamá, si no tienen una intervención adecuada, recordemos, comunicación es también escuchar lo que el otro tiene por decir y nosotros no tratar de resolverles la existencia. Sí hay que acompañarlos, sí hay que corregir, pero primeramente hay que escuchar para saber de dónde viene esa acción o esa actitud o ese valor o antivalor que han adoptado nuestros hijos. También los hijos en su momento van a cuestionarse si los valores que ustedes como papás promueven y si los están poniendo en práctica. Entonces también hay que ser coherentes en este sentido, ¿no? Entonces la primera estrategia muy universal y que de manera frecuente vamos a estar escuchando es la comunicación, ¿ok? Entonces nos quedamos con esa primera. La segunda de las estrategias es respetar el tiempo del otro y tolerar los gustos diferentes. Esto se vuelve indispensable en un entorno de familia, sobre todo por lo mismo, ¿no? Yo les puedo compartir que a mí me gusta mucho cierta verdura y a mi hermana la aborrece literal, no puede probar ni un pedacito de esa verdura porque a ella le es desagradable. Por un tiempo pues yo le echaba carrilla honestamente, pero después me di cuenta que le tenía mucho asco por alguna situación que le sucedió en años anteriores y que desde ahí se le quedó como esa sensación de asco por esa verdura en especial. Como así me sucedió a mí, a todos nos puede suceder que va a haber cosas que no nos van a gustar y que nosotros tendremos que respetar esa forma inclusive de comer, esa forma de responder ante alguna situación, cómo manejamos inclusive las emociones y los conflictos. Hay que conectar esta parte de respetar el tiempo del otro y sus gustos con esta parte de la comunicación. La comunicación nos va a dar como estos puentes para poder conectar con la otra persona, conocer el por qué es que tiene cierta aberración por alguna cosa y por qué le gustan otras. Y eso, lejos de convertirse en una situación de conflicto, puede ayudarnos inclusive a conocer mejor a la otra persona para en dado momento estar, por ejemplo, en alguno de los viajes y traerle un recuerdito. No el recuerdito clásico de la pluma o del llavero a donde quiera que vayamos. Son muy válidos, pero creo que tiene este carácter de especial el dar un detallito que esté muy conectado con la realidad que vive esta persona, es decir, con los gustos que tiene, ¿no? Entonces, inclusive la comunicación nos puede ayudar mucho con eso. Y si lo conectamos con el respeto del tiempo del otro y de sus gustos diferentes, podemos también generar esta sensación de bienestar en el hogar y con eso favorecer el crecimiento y la comunicación y la unidad dentro de nuestras familias, ¿va? Entonces el segundo elemento es el respeto por el tiempo y los gustos de la otra persona. En tercer punto vamos a tener esto que es fundamental, mantener el orden. ¿Por qué es fundamental mantener el orden en una familia y que eso se conecte con tener entornos agradables en casa? Sencillo. Imagínate que llegas
tú como papá, tú como mamá que llegas cansado del trabajo, tuviste una jornada muy fuerte, cierre de mes, y se junta el trabajo, se juntan las necesidades de otros departamentos, etcétera, etcétera. Llegas a casa y ves que la sala, el comedor, tu recámara están todas tiradas, están sucios, incluso la casa tiene un olor, pues sí, desagradable. Lo primero que podemos hacer es, junto con la carga que ya traemos emocional del trabajo, llegar a casa se junta con otra carga emocional, y lo que posiblemente vamos a hacer es explotar. Por eso es que se vuelve fundamental mantener el orden. ¿Cómo podemos mantener el orden? También hay que tener una estructura clara de cuáles son los compromisos que cada uno dentro de la familia puede cumplir y debe de cumplir. Hay que adecuar cada una de las actividades a nuestros hijos y a nosotros como papás, o como encargados de una familia. Hay que adecuarlos a eso, adecuarlos a sus tiempos, adecuarlos a sus habilidades, adecuarlos inclusive al riesgo que pudiera tener alguna actividad. El orden se vuelve indispensable porque también te da esta sensación de bienestar, te da esta sensación de limpieza, y eso emocionalmente, espiritualmente, si quieres verlo, también te da como esta zona de confort, ¿no? Tranquilidad, te da seguridad inclusive, ¿no? Y ver un entorno limpio también te va a formar en el hábito y te va a formar en la responsabilidad de que si tú cuidas el entorno en el que te desenvuelves, también lo van a disfrutar los demás y viceversa. Entonces, fundamental eso, mantener el orden, nos va a ayudar a mantener esta sensación de paz y de tranquilidad en el hogar. Bien, entonces, el punto número cuarto y último es este: saber pedir perdón. Y regularmente a nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo expresar estas emociones, y consideramos a veces el perdón como esta actitud poco varonil. ¿Por qué? Porque implica reconocer que nos hemos equivocado. Papás, es bien importante que cuando te equivoques, aun cuando te cueste mucho trabajo, te acerques a tu hijo, a tu hija, y le pidas perdón y le expliques tu manera de haber reaccionado ante cierta situación que pudiste ofender, que pudiste lastimar a tu hijo. Aunque te cueste mucho trabajo, créeme que los resultados que tú vas a obtener de haberle pedido perdón a tus hijos, a tu esposa, a tu compañero de trabajo, se van a ver reflejados en una mejor autoestima, en una seguridad personal y en un autoconocimiento más profundo de tu propio ser. Y eso, así como los antivalores también los vamos a adoptar, esta parte de saber pedir perdón, de ser humilde, de reconocer que también nos vamos a equivocar, va a promover esa misma seguridad en tus hijos, va a promover esa seguridad en tu esposa, va a promover esa seguridad en tu persona, y eso, lejos de hacerte frágil y vulnerable, te hace una persona más fuerte, más sólida, y que se puede mover con mayor seguridad y certeza en el mundo en el que se tenga que mover. Entonces, pedir perdón se vuelve fundamental porque nos reconocemos como vulnerables y como frágiles, y eso ayuda también a que la unidad en la familia se vaya consolidando de mejor manera. ¿Ok? Entonces, con estos 4 puntos yo finalizaría esta cápsula de cómo mantener un entorno agradable en el hogar. Espero que hubieran sido de ayuda para cada uno de ustedes. No sin antes también hacer mención de que tiene muchos beneficios proponer y poner en práctica estas 4 estrategias. ¿Cuáles son aquellos beneficios que podemos obtener? Generas entornos donde el desarrollo emocional y cognitivo se vuelve más sólido y se vuelve sano, incrementa la autoestima y por lo tanto tienes mayor certeza y seguridad de saber enfrentar el mundo en el que todos nos desenvolvemos. Entonces, de que tiene beneficios, tiene muchos beneficios. Ciertamente en el núcleo del hogar los vamos a enfocar, pero te vas a dar cuenta de que en cualquier núcleo que te muevas, ponerlos en práctica siempre te va a traer buenos dividendos. Muchísimas gracias por darse el tiempo de escuchar
Espero y deseo que pongan en práctica estas estrategias. Y también recordarles que el día de hoy a las 8 de la noche, todos los días estamos haciendo la oración del rosario. Los esperamos, conéctense. De verdad que es una práctica muy bonita, te genera mucha paz y mucha tranquilidad. Y no se olviden también formar parte y colaborar con propuestas para seguir recaudando fondos para líderes del siglo. Me despido, que tengan un excelente inicio de semana y hasta luego.